Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Acá Bien. se viene una tormenta. Como que el estado no da. Bien, chicas y chicos, porque está Franco, ¿no? Después no quiero que se me ofenda. Comenzamos con lo que es estrés. ¿Sí? ¿Bien? ¿Preparados? Sí. Bien. ¿Qué sucede? Cuando nuestro organismo, digamos, está en equilibrio, cuando todos nuestros parámetros fisiológicos, como es la temperatura corporal, como es el ritmo cardíaco, como es nuestro nivel de glucosa, como es nuestra presión arterial y demás, se encuentran más o menos estables, vamos a decir que estamos funcionando correctamente. ¿Sí? Pero hay otros factores estresantes en el ambiente que pueden romper ese equilibrio que tenemos en el organismo nuestro. ¿Bien? Entonces, cuando uno expone el cuerpo a un daño o a algo que sea amenazante, ¿qué sucede? Se produce un conjunto de cambios. Perdón, Vivi, de silencio. Ahí está. Perdón. Se producen ¿qué? Unos cambios fisiológicos que se conocen como respuesta al estrés o solamente estrés, lo podemos decir así. ¿Bien? Pero ¿qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Se define el estrés como la relación fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para afrontar una situación que se percibe como amenazante o como una demanda incrementada. ¿Sí? El estrés es una respuesta natural y es necesaria. ¿Para qué? Para la supervivencia. Pero ¿qué sucede? Cuando esa respuesta natural se da en exceso, se produce que una sobrecarga de tensión que repercute en nuestro organismo y provoca también la aparición de ¿qué? De enfermedades, de anomalías psicológicas que impiden el mal desarrollo y el funcionamiento de nuestro cuerpo humano. ¿Bien? Entonces, la respuesta al estrés es nuestra forma particular de afrontar y de adaptarnos a diversas situaciones o demandas. ¿Sí? Que nos vamos encontrando al camino de la vida, ¿no? Es una respuesta que aparece cuando percibimos que nuestros recursos no son suficientes para afrontar los problemas. Bien, tenemos demandas del entorno, capacidades también de cada individuo y la forma en que percibimos nosotros las cosas que afectan a nuestro estrés. ¿No? Entonces, por lo tanto, el estrés es una respuesta natural del organismo. ¿Sí? Y que nos ha servido ¿para qué? Para sobrevivir. Permite que nos adaptemos a los cambios que se producen en nuestro alrededor. ¿Sí? Y también provoca una activación general del organismo. ¿Bien? Además de todo esto, el estrés viene determinado por qué. Un segundo, ahí está. ¿Por qué? Uno, el estresor. El tipo de estímulo, el tipo de problema, el tipo de situación. ¿Bien? Por otro lado, la evaluación del sujeto. Cómo nosotros lo percibimos subjetivamente. Si nos parece muy grave, por ejemplo, que es incapacitante, es estresor, o si puede tener graves consecuencias en nosotros, ¿no? Y por otro lado, es la interacción entre el estresor, lo que sucede, y nosotros como sujetos. ¿Bien? Bien. El estrés, además,
en nosotros consiste en que en una serie de cambios que involucra principalmente dos tipos de hormonas. Por un lado la adrenalina y por otro lado el cortisol. ¿Sí? Que son dos hormonas que son las que movilizan la energía corporal, especialmente hacia lo que son los músculos. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, la adrenalina es secretada por la médula adrenal. ¿Sí? Y los glucocorticoides, como es el cortisol, es producida por la corteza adrenal. ¿Bien? ¿Y cuáles son los cambios más notorios cuando hay una deficiencia o un exceso de alguna de estas hormonas en nuestro cuerpo? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta nuestro sudor, nuestra temperatura corporal, ¿sí? Aumenta la glucosa en nuestra sangre, la frecuencia respiratoria. ¿Bien? Hay más evacuaciones de orina o de materia fecal cuando estamos muy estresados o muy ansiosos de más. ¿Qué decimos? ¡Ay, me descompuse, tengo que ir al baño! Es normal. Es normal, muy normal que nos suceda eso. ¿Sí? Otra cosa que les quiero dejar en claro es la diferencia, ¿sí, Carla? Profe, ¿y la pérdida de pelo puede ser también producida por el estrés? Puede ser producida por el estrés. Sí, así es. Sí, sí, sí. ¿Y el acné también? Porque yo me he dado cuenta de que cuando ando muy estresada es cuando me broto entera. Sí, el acné también. El acné también. A nosotros en las mujeres el estrés también nos afecta mucho en nuestra menstruación, en el hombre, en la erección, por ejemplo. Sí. ¿Bien? Bien. Algo que quiero aclarar, la diferencia entre estrés y ansiedad, que no es lo mismo. ¿Sí? La causa del estrés es que la presencia real de un factor estresante. En cambio, la ansiedad es esa respuesta del organismo, ¿sí? Continua, que está presente, cuando ya ha desaparecido ese estímulo estresante. ¿Sí? Es la respuesta emocional de inquietud, de desasosiego que se produce, ¿sí? En ausencia de un estímulo claro. ¿Sí? Lo aclaro ¿por qué? Porque suelen confundirse estos dos términos, o lo utilizamos como sinónimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente las respuestas que tenemos, tanto físicas, emocionales y conductuales, son parecidas. ¿Sí? Pero más allá de eso, el estrés se refiere a qué? A un proceso de adaptación al medio, mientras que la ansiedad es una reacción emocional de alerta general. ¿Sí? Porque pensamos que estamos en peligro, que algo nos amenaza. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Tipos de estrés. Hay autores que diferencian entre tipos de estrés. ¿Sí? El estrés positivo bueno o el estrés negativo malo. El estrés positivo bueno se conoce como eustrés. Y el estrés negativo malo se conoce como distrés. Lo vuelvo a repetir, eustrés, estrés positivo bueno. Distrés, estrés negativo malo. ¿Bien?
Entonces, el eustrés, ¿sí? Se provoca una adecuada activación necesaria para culminar con éxito una prueba o alguna situación complicada. ¿Sí? Es normal y es deseable tener una cierta activación en algunas situaciones, como es, por ejemplo, hablar en público. ¿Sí? Es un estrés positivo bueno, ¿no? El estrés es adaptativo y es estimulante. Es necesario para el desarrollo de la vida del bienestar. Es un tipo de estrés positivo. ¿Sí? Y sucede muchas veces cuando hay un aumento de la actividad física, del entusiasmo, de la creatividad. ¿Sí? Sucede, por ejemplo, cuando nos gusta mucho participar de un deporte o afrontar algún reto que tengamos o situaciones que nosotros consideremos excitantes. ¿Sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque el estrés no siempre es malo. Todos siempre tenemos un poco de estrés. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? Lo que es malo, el exceso. El exceso de estrés puede provocar un trastorno de ansiedad. Y no es bueno cuando nos sobrepasa o nos interfiere en varias áreas de nuestra vida cotidiana. María. Claro, no, justamente iba a decir algo parecido, que yo, por ejemplo, tuve el año pasado, era como que estaba tan colapsada con el tema del estudio y el trabajo, que era como que yo toda la energía o toda la ansiedad que me generaba, digamos, el estrés que me generaba, era como que yo lo descargaba en el deporte. Yo jugaba fútbol y hacía gimnasio al mismo tiempo. Y eso como que en un punto, cuando yo, no sé, no iba un día, era como me generaba, no sé, un malestar, era como, no, tengo que ir porque reviento. Va, o sea, no sé si tiene algo que ver, pero era como... Sí, tiene que ver. Sí, ahí. sí. El deporte muchas veces nos genera este tipo de estrés bueno, positivo, que es el estrés. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el otro tipo de estrés, que es el estrés negativo, malo, que sería el distrés. ¿Sí? Es un estrés desagradable, podríamos decirlo. ¿Sí? Es un estrés que ocasiona ¿qué? Un exceso de esfuerzo en relación a la carga. ¿Sí? Provoca una inadecuada, excesiva activación psicofisiológica. ¿Sí? Es dañino, nos provoca sufrimiento, nos provoca desgaste personal. ¿Sí? Y sabemos que el estrés no podemos ni ignorarlo, ni tolerarlo. ¿Sí? Más allá de que el estrés forma parte de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Las situaciones que nos estresan mucho, muchas veces no va a desaparecer. Lo que tenemos que hacer es aprender a identificarlo y aprender a combatirlo o a reducirlo a niveles que sean más tolerables. ¿Bien? Bien. Entonces, nuestras emociones y nuestras formas de ser reproducen un impacto importante en lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sí, está claro que el estrés nos puede hacer enfermar porque produce un gran impacto en nuestro sistema y en nuestros aparatos, tanto en las hormonas musculares, digestivos, cardiovasculares.
¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿O voy muy rápido? Díganme ustedes, ¿no? No, para mí va bien. Va. Bien, ¿Está bien, profe? bien, bien. Sigo entonces. Características de las situaciones de estrés. En toda situación estresante existen una serie de características comunes. ¿Sí? Una es que se genera una situación nueva que nos exige un cambio. ¿Sí? Al principio también suele haber una gran falta de información sobre esa situación que nos estresa. Suele haber incertidumbre. ¿Qué nos va a ocurrir? ¿Sí? También otra de las características es que normalmente tampoco tenemos muchas habilidades para manejar nuevas situaciones, ¿no? El estrés nos provoca ¿qué? Alteraciones biológicas en el organismo que nos obligan a trabajar aún más para volver a ese estado de equilibrio. ¿Sí? Y también cuanto más dure la situación, cuanto más crónica sea esa situación, mayor va a ser nuestro desgaste. ¿No? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Fases de la respuesta del estrés. ¿Sí? La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo malo, ¿no? O que lleve a efectos necesariamente negativos. ¿Sí? Solo cuando las respuestas de estrés son excesivamente intensas, frecuentes, duraderas, pueden producir diversos trastornos en nuestro organismo. ¿Bien? Entonces, tenemos diferentes fases, dijimos. La primera fase es la fase de reacción de alarma. ¿Y qué sería? Ante un estímulo estresante, nuestro organismo reacciona automáticamente, preparándose para la respuesta, para la acción. ¿Sí? De esto tanto que vinimos hablando para luchar como para escapar de ese estímulo estresante. ¿Sí? Y se genera también una activación con ciertas manifestaciones como es sequedad en la boca, pupilas dilatadas, sudoración, otras veces tensión muscular, taquicardia, ¿sí? Frecuencia respiratoria elevada, un aumento de esa frecuencia respiratoria, un aumento de la tensión arterial. Bien, pero también se genera ¿qué? Una activación psicológica, ¿sí? Aumentando esa capacidad de atención, de concentración. Bien, esta fase, que es la fase de reacción, de alarma, es una fase generalmente que dura poco, es de corta duración, ¿sí? Y no es perjudicial cuando el organismo dispone de tiempo para recuperarse de ese estrés. En cambio, la segunda fase, que es la fase de resistencia, aparece cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse. ¿Sí? Y continúa reaccionando para hacer frente a la situación. Que es donde aparecen acá los primeros síntomas. Bien, ya vamos a ver los diferentes síntomas que nos puede generar el estrés. La tercera fase
es la fase de agotamiento. ¿Qué sucede? Como nuestra energía de adaptación es limitada, esto pasa si el estrés continúa o adquiere más intensidad. ¿Sí? Y esto puede llegar a superar nuestras capacidades de resistencia. ¿Sí? Entonces el organismo entra en una fase de agotamiento. Bien, y acá comienzan las apariciones de alteraciones psicosomáticas. Bien, entonces, ¿cómo afecta el estrés a nuestro organismo o el exceso de estrés a nuestro organismo? ¿Sí? Hoy en día está muy aceptado que el sistema nervioso central desempeña un papel clave en lo que es la integración de la respuesta a situaciones estresantes, sea de cual fuera su naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo afecta? La activación de las glándulas hipófisis. ¿Sí? Emite un mensaje hormonal que activa las glándulas que producen las hormonas del estrés. ¿Bien? Y eso genera que respuestas del organismo. A la adrenalina neurológica, aumento de la tensión, de la velocidad de reacción. También otra respuesta del organismo cardíaca, aumenta el pulso, la presión, aumenta la oxigenación. ¿Bien? Por otro lado, tenemos las glándulas suprarrenales, que responden, en los riñones, ¿no? Que responden al mensaje de la hipófisis, aumentando la producción de cortisol. ¿Sí? Y también, ¿qué hace? Libera adrenalina. ¿Bien? Entonces, la respuesta del organismo al cortisol, en este caso, tenemos la inmunológica. Hay una disminución de la respuesta inmunitaria. ¿Sí? Y otra respuesta del organismo es la digestiva. Disminución o aumento de la actividad intestinal. Bien, entonces, este exceso de estrés puede provocarnos ¿qué? Trastornos coronarios, respiratorios, inmunológicos, sexuales, ¿sí? Endocrinos, dermatológicos, gastrointestinales, musculares, metabólicos, entre otros, ¿no? ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Carla. ¿Y el estrés se puede controlar? O esas cosas que, como yo le digo, que a mí, yo tengo 22 años, estoy quedando creo que pelada, tengo mucho lo que es el acné, eso, ¿cómo se puede controlar esas cosas? Ahí más adelante comenzamos a ver técnicas para controlar nuestro estrés. Es que yo ya me quiero adelantar, lo necesito Porque hoy. vos querés ir más rápido de lo que vamos. Pará. Tranqui. Igual después les dejo una actividad, lo podemos llamar una actividad, para que ustedes investiguen, ¿sí? Formas de afrontar el estrés. ¿Quieren anotar? Lo vamos a ver un poquito, pero quiero que ustedes lo busquen. Formas de afrontar el estrés y técnicas de relajación. Hay muchos ejercicios o técnicas de relajación.
¿Sí? Quiero que busquen en eso de técnicas, por decirlo de alguna manera, de relajación. Ustedes pónganse en este rol. Lo que pueden hacer inmediatamente con una persona que está viviendo una situación estresante, que en el medio de la calle, imagínenselo. ¿Qué podemos hacer nosotros para que su estrés, su ansiedad también disminuyan? De inmediato, ¿no? Rápido. Porque acuérdense que los primeros auxilios psicológicos es algo rápido, en el momento. No es duradero en el tiempo. ¿Sí? Y la clase que viene me lo dice. ¿Cuáles son las técnicas que encontraron? Hay técnicas de respiración, hay técnicas de relajación muscular que disminuyen el estrés. María. Yo lo que hago, sinceramente, que vivo de estrés en estrés, yo soy la loca de los saumerios, de esas cosas. Yo prendo un saumerio, me baño y es como... Y estoy ahí sacamos toda la mala energía. Claro, y es como que después trato de relajarme con el baño y me siento y digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que a mí me está generando este estrés? Porque pueden ser un montón de cosas. Puede ser algo nuevo como algo viejo que recién ahora como que lo estoy estimulando. Claro, y eso, tratar de buscar qué es lo que nos estresa o lo que le estresa al otro. Eso es importantísimo, de ahí comienza todo. ¿Qué me generó a mí estrés? ¿No? Porque si no sabemos la causa, ¿cómo afrontamos? ¿No? ¿Bien? Acá íbamos. La causa la sabemos y no podemos hacer nada a cambio, o sea, nada para cambiar eso. ¿Ahí qué se hace? Siempre hay algo para hacer. El tema es encontrar cómo. Por eso entra mucho acá la parte de las diferencias individuales de cada uno a la hora de afrontar el estrés. ¿Sí? Primeramente, podemos partir del punto de preguntarnos, ¿por qué me está afectando tanto esta situación? ¿Por qué me está sobrepasando a este punto esta situación o este estímulo? Arranquemos por ahí. ¿Sí? Distintas personas actúan y se enfrentan de distintas formas ante situaciones que pueden ser muy similares. Hay personas que son muy resistentes. Hay personas que tienen muchos recursos emocionales, familiares, cognitivos, ¿sí? Que nos lleva a afrontarlo, podemos decirlo, de una manera más positiva y de una manera más adaptativa que a otras personas. Y acá entramos a lo que es el concepto de afrontamiento. ¿Sí? Como el esfuerzo cognitivo y conductual, consecuentemente cambiantes desarrollados para manejar las demandas específicas externas o internas que son evaluadas como excedentes de los recursos individuales. ¿Bien? Y acá podemos hacernos o hacerle a la otra persona diferentes preguntas. ¿Sí? ¿Por qué una situación puede ser desafiante o amenazante? ¿Por qué la misma estrategia es eficaz para uno y es ineficaz para otro? ¿En qué sentido, digamos? O sea, ¿en qué manera se abre la persona, digamos, como para liberar? Los recursos que uno tiene para afrontar
eso. Ah, Imagínense, una persona súper negativa para todo, que las hay. ¿Cuál va a ser su recurso de afrontamiento? ¿Tendrá? El recurso de afrontamiento también nosotros lo adquirimos mediante vivencias anteriores, cosas que nos hayan pasado. ¿No? ¿Por qué unos se adaptan a la situación y otros no? Por ejemplo. ¿Sí? Y esta manera de afrontar son distintas en todos los sujetos. ¿Bien? Afecta, acá no afecta. Interfiere mucho también la personalidad de cada uno. Más allá de las estrategias de afrontamiento que cada uno utilice. ¿Sí? Las personas en sí se encuentran, digamos, diariamente en distintas situaciones, ¿sí? En las que debemos evaluar para decidir cuál puede ser la consecuencia de esas situaciones. ¿O no? Si la situación se categoriza como amenazante, el individuo que va a pensar que las demandas de esa misma situación son excesivas para él. Y estaremos ante una situación estresante. Y llegando ya a ese punto, es donde va a depender qué estrategias de afrontamientos y qué otras no vamos a poner en juego ahí. claro, por ejemplo, podría ser, o sea, un ejemplo que yo veo, puede ser, de cuando los nenes, cuando, no sé, en la primaria, jardín, más que nada por ahí en la primaria, que es cuando queremos, por ahí queremos, che, como si tuviera nene, pero me pasa con mi hermanita o me pasaba con la nena que yo cuidaba, que por ahí con la esposa de la primaria, no sé, como era algo, no sé si pesado para ella o para el nene, de que ella decía, no me sale, no me sale, y como que uno lo motiva, sí, sí, te va a salir, no es que no puedas. Y llega un punto donde el nene o la nena se estresa y dice, no puedo, y se larga a llorar, y es su forma de afrontarlo en ese momento. Y ahí le estás enseñando cómo afrontarlo también. Y es una experiencia, es una vivencia que a ella o a él le va a marcar para siempre. Cuando algo no te sale, no te sale, no te sale, no te sale, y vos seguís intentando, hasta que te salió. ¿Qué aprendiste? Y para que las cosas salgan como uno quiere, hay que seguir metiendo en el pecho, como decimos nosotros, y no rendirse. Son aprendizajes. Y las estrategias de afrontamiento se adquieren. Está también en cada uno querer. ¿Sí? Me dan un segundito que cierro la ventana de la cocina que se me largó a llover con todo. Un segundito. Bien, acá estoy. Perdón. Perdón. Bien, para lo que es el afrontamiento, entonces. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que los antecedentes, que también incluye la personalidad de cada uno.
Hay personas más optimistas que otras. Hay personas que tienen mayor autoestima, ¿sí? Mayor percepción del control sobre problemas. O hay personas también que tienen menor predisposición a la ansiedad que otros. ¿Sí? Y también influye mucho las variables ambientales. ¿Sí? El apoyo social, por ejemplo. El acceso a los recursos médicos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que los procesos mediadores, se los llama, que esto incluye lo que son las evaluaciones cognitivas y el afrontamiento de cada uno. ¿Sí? Cómo nosotros valoramos y también interpretamos la situación. ¿Sí? Por otro lado, las consecuencias, que se refiere más que nada a la adaptación o a la inadaptación. Creo que se dice así, inadaptación. Sí, bueno, ustedes me entendieron. Si no se decía así, por las dudas. Del sujeto a esa situación estresante. ¿Sí? Entonces, para cerrar, el estrés es el resultado de que el individuo evalúe el entorno como amenazante o desbordante de sus recursos. El estrés es el resultado de una interacción entre el individuo y su entorno. Bien. Y por otro lado, es importante la evaluación y el afrontamiento. ¿Sí? Básicamente, hay dos tipos de estrategias de afrontamiento. Básicamente, las centradas en el problema y las centradas en las emociones. ¿Sí? Dependiendo de la situación estresante, podemos actuar intentando buscar alguna solución al problema o intentando disminuir el impacto emocional y psicológico que ese estrés nos produce. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Sé que es mucho y hay cosas que les estoy diciendo que ustedes no lo tienen en el PDF. ¿Bien? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer para combatir a este enemigo que es el estrés es conocerlo. ¿Sí? Sabemos que el estrés hoy en día lamentablemente forma parte de nuestras vidas. ¿Sí? Y a veces ya no distinguimos qué es lo que nos estresa. O estamos en un estado permanente de estrés y que ni siquiera somos conscientes de eso. Y lo vemos como un estado normal. ¿Sí? Incluso podría decir que hay personas que le tienen miedo a desestresarse, porque piensan que eso puede ser algo negativo. ¿Sí? Creen que no es bueno relajarse, porque indicaría una pérdida de actividad o un descenso del rendimiento personal, laboral. ¿Sí? Ellos sienten que no pueden bajar la guardia, porque si pasa algo, los agarra desprevenidos. ¿No? Entonces, el manejo del estrés, como dijimos al comienzo, hay que identificar la fuente de estrés. ¿Sí? Eso no es fácil.
no es fácil, porque muchas veces no es solo una cosa la que nos estresa, ¿sí? Y muchas veces tampoco esa fuente de estrés es evidente, ¿sí? Es muy fácil que pasemos por alto nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos, nuestros propios comportamientos que son inductores de ese estrés, ¿no? Entonces, en general existen dos tipos de factores que pueden producir estrés, lo vamos a decir de esa manera. Tenemos factores externos, problemas económicos, familiares, exceso de trabajo, ¿sí? Temor, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una mudanza, por Dios. Y después tenemos los estímulos internos, ¿sí? Un dolor intenso, una enfermedad, un sentimiento de inferioridad, ¿sí? Entre otros, ¿no? Bien, para cada individuo la fuente que provoca el estrés va a ser una cadena y es particular de cada uno. Es diferente de una persona a otra persona. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos reconocer si estamos estresados? Esta parte es importante. ¿Cómo podemos conocer si estamos estresados? ¿Por qué les digo esto más allá que nos va a servir a nosotros personalmente? Que podemos enseñar al otro cómo identificar si está estresado o no. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estar primeramente atentos, autoobservarnos. ¿Por qué? Porque existen una serie de síntomas a corto y a mediado plazo que son indicadores de estrés. ¿Sí? Y vamos a nombrar los más comunes. Tenemos los síntomas cognitivos, es pérdida de memoria, ¿sí? Ver solo lo negativo, la preocupación constante, los pensamientos apresurados, ansiosos, la incapacidad para concentrarnos, ¿sí? Luego tenemos síntomas emocionales, como es la irritabilidad, el cambio de humor, ¿sí? Sentirnos abrumados, la sensación esa de soledad, de aislamiento. Ni hablemos de la depresión, ni hablemos de esa infelicidad, sí, infelicidad general. Nos sentimos infelices, no sabemos por qué. ¿Sí? Luego tenemos síntomas físicos, dolores como es el dolor de cabeza, náuseas, mareos, diarrea o por el contrario, estreñimiento. ¿Sí? Podemos sentir dolor en el pecho, esas palpitaciones rápidas. ¿Sí? También se puede manifestar con frecuentes enfermedades respiratorias. ¿Sí? La pérdida o la disminución del deseo sexual. Y por otro lado tenemos síntomas conductuales. Comer de más, comer de menos, dormir más,
2000 menos. Aislarnos de nuestros grupos sociales. ¿Sí? Hábitos nerviosos, comerse las uñas, el piecito, ¿me tilde? ¿O no? Con la cámara. Siento que estoy tildada. ¿Ustedes me ven tildada? Está tildada. Ahora sí. Ay, ahora sí, se me tildó la máquina, dijo uno. Le decía eso de los hábitos nerviosos, comernos las uñas, el tiqui, 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 tiqui del piecito, ¿viste? Que no paramos, síntomas, signo de ansiedad al 100%, ¿sí? Y después hay otros síntomas conductuales, como son el uso de drogas, el cigarrillo, cuando estamos estresados y ansiosos, los que fumamos, nos podemos fumar uno atrás del otro y sabiendo que nos hacen mal. Eso es lo peor de todo. El abuso de alcohol. María, estoy como vos. Estoy como vos. ¿Bien? Bien. Otra cosa que nos puede ayudar, se las tiro como un tips, mucho, es realizar un diario de estrés, se llama. Es una actividad donde esa actividad te puede ayudar a identificar los factores de estrés, ¿sí? Que nos están apareciendo actualmente, digamos. ¿Sí? Entonces, cada vez que uno se siente estresado, puede anotar qué causó ese estrés, cómo te sentiste, tanto físicamente como emocionalmente, cómo actuaste, qué hiciste. Es una actividad que se llama Me observo y me doy cuenta. ¿Sí? Entonces escribimos que la situación, ¿sí? Describir brevemente lo que nos sucedió. Después los pensamientos, qué pensé, qué reflexiones hice, qué sueños o qué fantasías se me dispararon, los sentimientos, qué sentimientos y qué emociones experimentamos, miedo, enojo, ¿sí? ¿Qué sensaciones corporales tuvimos? Dolor de cabeza, tensión, sed, ejemplo. La conducta, ¿qué hice? ¿Cómo? ¿Qué movimientos realicé? ¿Qué me dije a mí misma? ¿O qué le dije? ¿Sí? Y por último, anotar que los resultados obtenidos. Solucioné, evadí, arreglé, la compliqué aún más, como decimos nosotros, la K o metí la pata. ¿Sí? Lo destruí, lo empeoré. Eso se llama, lo podemos decir como un diario del estrés, me observo y me doy cuenta. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sigo un ratito más? ¿Aguantamos un ratito más? Nos vamos a exceder de la hora, pero bueno, no pasa nada, excepto que me digan, me corten la cabeza. Pero no creo. Bien, espérenme porque me fui y no sé dónde estoy. Quiero volver a la realidad. ¿A dónde quedé? Bien, entonces, acá estoy, ya voy. Acá. Para darle, hoy quería dar duelo, pero me fui de mambo, como decimos nosotros. Con respecto a
La ansiedad. Hay diferentes tipos de ansiedad, pasando a lo que es la ansiedad. Primeramente, hay dos tipos de ansiedad, podríamos decirlo, que es la externa y la interna. La externa es esa ansiedad que existe cuando hay un peligro real, ¿sí? Externo o amenazante para nosotros, que ponga en juego nuestra integridad física, nuestra integridad emocional. Un asalto, una cirugía, una pérdida, fuera cual fuera esa pérdida, ¿sí? Y por otro lado, la interna, ¿sí? Cuando esa causa no es totalmente clara, no sabemos, ¿sí? ¿Bien? ¿Entiendes? El miedo, por ejemplo. El miedo a que nos reten, nos llamen la atención por algo que hicimos en el trabajo, por ejemplo. Que no sabemos si va a suceder o no. ¿Sí? Bien. Tipos de ansiedad. Tenemos la angustia generalizada, ¿sí? Que es normal, podemos decir, sentirse ansiosos en algunos momentos de nuestra vida, ¿sí? En especial que nuestra vida es estresante. Pero más allá de eso, la ansiedad y la preocupación excesiva y la preocupación continua son difíciles de controlar e interfieren con nuestra vida diaria. Y eso puede ser un signo de trastorno de ansiedad generalizada. ¿Sí? Es posible padecerlo tanto en la niñez o en la edad adulta. ¿Bien? Y el trastorno de ansiedad generalizado tiene síntomas similares, no iguales a los del trastorno de pánico, a los del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Pero más allá de que tenga síntomas similares, todas son enfermedades diferentes. ¿Bien? ¿Bien? Síntomas, entonces, del trastorno de ansiedad generalizado puede variar de uno a otro. Pero hay varios signos y síntomas para que tengamos en cuenta. ¿Sí? Uno, la preocupación o la ansiedad persistente para determinados asuntos que son despreocupados en relación con el impacto de los acontecimientos dados. Pensar demasiado los planes, las soluciones a todos los peores resultados posibles que uno se puede imaginar. ¿Sí? Percibir situaciones o acontecimientos como amenazantes, aunque no lo fueran. ¿Sí? Temperamento indecisivo o indeciso. Incapacidad para relajarse. Hay otros síntomas y signos que son físicos. Trastorno del sueño, temblores, agitaciones, tensión muscular o dolores musculares, fatiga, sudoración. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Qué causa esto? Como sucede con
muchas enfermedades mentales, porque es una enfermedad mental, la causa en sí del trastorno de ansiedad generalizado probablemente surge de una interacción entre factores biológicos y factores ambientales, ¿sí? Que se puede incluir la genética, las diferencias en las formas de percibir las amenazas, en la personalidad y en el desarrollo. ¿Bien? Y los factores de riesgo son más o menos lo mismo, la personalidad de cada uno, la genética, las experiencias vividas. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos los ataques de pánico. Los ataques de pánico son episodios repentinos de miedo intenso, ¿sí? Que provoca reacciones físicas graves, ¿sí? Cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Bien, los ataques de pánico pueden provocar muchísimo miedo, hasta sentir que te están muriendo, ¿sí? Sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco, que no podés respirar, ¿sí? Muchas personas tienen solo 1 o 2 ataques de pánico en toda su vida, ¿sí? Y probablemente desaparecen esos ataques de pánico cuando se resuelve una situación estresante. Cuento algo particular. Yo trabajaba cuando mi niña era pequeña, creo que Cata tenía unos 8 meses de edad, mi marido también trabajaba, y yo comencé a trabajar porque me agarró la crisis de que me sentí inútil, ¿viste? Me sentí inútil, comencé a trabajar, duré 3 meses. Un día estaba trabajando de lo más bien, a mi nena realmente llegaba del trabajo, estaba durmiendo, tipo 2 de la tarde, y a la noche también, no la veía, vamos a ser sinceras, prácticamente no la veía. Comencé a sentirme mal, sentí como que me bajó la presión y que se me cerró el pecho, no podía respirar. Solo 2 veces me pasó. Justo la vecina que estaba al lado, les voy a decir que me sentía muy mal, que sentía que me moría, que me iba a desmayar en cualquier momento. Fui al médico, me hicieron chequeos generales y demás, y me dijo que estaba teniendo, que había tenido un ataque de pánico. Yo dije, pero esto está loco. Yo dije, se me bajó la presión, porque hacía mucho calor, no pasa nada. A los 2 o 3 días me volvió a pasar. Y ahí dije, pucha. Volví al médico. ¿Qué hizo? El médico me mandó al psicólogo. Fui al psicólogo súper reacia porque dije, ¿qué me puede solucionar el psicólogo? ¿Saben qué? O mejor dicho, ¿cómo lo solucioné? Que yo agarré la vía fácil, ¿no? Renuncié. Así, dicho y hecho, renuncié. Nunca más me agarró un ataque de pánico. Un segundito que me tocan la puerta. Bien, entonces, yo busqué el lado fácil, ¿sí? ¿Cuál era mi estresor?
en ese caso? El Había trabajo. dos. Y el otro, no estar con mi hija. No estar con mi hija. No verla crecer a mi hija. Yo tenía pánico y miedo de no ver crecer a mi hija. De que no esté con el padre porque trabajaba y que no esté con la madre porque trabajaba. Y se me llenan los ojos de lágrimas, pues la pasé mal. La pasé mal. Pero directamente eliminé mi expresor. Lo corté. No sé si hice bien o mal. Yo creo que hice bien. Tuve la suerte, pues lo vamos a decir de esta manera, de que pude decir, dejo de trabajar, total, con lo que gana mi esposo estoy bien. No todos lo podemos hacer, entonces tenemos que buscar una solución a ese estresor. ¿Sí? Sí, o así terminamos con este tema. Entonces, como les decía, hay personas que pueden tener 1 o 2 ataques de pánico durante toda su vida. ¿Sí? Y muchas veces desaparece eliminando esas situaciones estresantes. ¿Sí? Más allá de eso, si una persona tiene ataques de pánico inesperados, recurrentes, ¿sí? Y pasa mucho tiempo con miedo constante a sufrir otro ataque de pánico, ¿sí? Ya es probable que tenga otra afección que se llama trastorno de pánico. Es distinto. ¿Sí? ¿Sí? A pesar de que los ataques de pánico en sí no ponen en riesgo la vida, pueden provocarnos mucho miedo y afectar muchas veces de manera significativa nuestra calidad de vida. ¿Sí? Hay que aprender a controlar los ataques de pánico. Como les dije, suele comenzar de forma repentina, súbita, sin ninguna advertencia. Pero más allá de eso, cuando uno se empieza a conocer, se da cuenta de que va a suceder X cosas. ¿Sí? Bien. Como les dije, entonces, el ataque de pánico tiene muchas variables, los síntomas suelen alcanzar ese punto máximo, por decirlo, en cuestión de minutos. ¿Sí? ¿Sí? Y una vez que desaparece el ataque de pánico, uno puede sentirse exhausto, fatigarse, mal. ¿Bien? ¿Cuáles son los signos y los síntomas del ataque de pánico? ¿Sí? Sensación de peligro inminente, miedo a perder el control o a la muerte en sí, taquicardia, palpitaciones, temblores, escalofríos, sofocos, sentir que no puedes respirar, náuseas, dolor en el pecho, mareos, dolor de cabeza, sensación de que nos vamos a desmayar o desmayos en sí. ¿Bien? Causas, puede ser por genética, alto nivel de estrés, ¿sí? Un carácter que es más sensible al estrés o emociones negativas, ¿sí? Y otra causa también puede ser ciertos cambios en la manera en la que funcionan partes del cerebro. ¿Bien? Y por último tenemos las fobias. Las fobias también son miedos extremos a objetos o a situaciones que suponen poco o ningún peligro, pero que nos provoca una gran ansiedad. Estamos hablando de fobias específicas. Por lo que uno, ¿qué hace? Intenta no acercarse a eso que nos da tanto miedo. Bien, hay una diferencia con lo que es la ansiedad pasajera.
que puede uno sentirse ansioso pasajeramente, por ejemplo, para rendir un examen. Son cortas esas ansiedades pasajeras. En cambio, las fobias permanecen en el tiempo. ¿Sí? Y sin tratamiento, las fobias estas específicas suelen durar toda la vida. Las fobias, mayormente el tratamiento es la exposición. Que si uno que tiene fobia le parece espantoso y horrible y macabro. Pero es la exposición. ¿Sí? Las fobias pueden provocarnos fuertes respuestas físicas, mentales, emocionales. Puede afectarnos mucho la forma de actuar en el trabajo, en la escuela, en situaciones sociales. ¿Sí? Las fobias específicas no son trastornos de ansiedad frecuentes. Y estas fobias mayormente se dan en mujeres. ¿Bien? El tratamiento en sí en realidad se da más que nada en las fobias que a uno le afectan su vida diaria. ¿Sí? Con respecto a los signos, los síntomas, consisten más que nada en miedo, en el miedo. ¿Sí? Tenemos situaciones que nos dan miedo y generan fobia. Por ejemplo, alguien que tenga fobia a viajar en avión, a conducir, ¿sí? A los espacios cerrados. Son situaciones. Después hay otras que son de índole natural, de la naturaleza, perdón, como qué sé yo, tormentas, la altura, la oscuridad. Fobias a los animales, a los insectos, arañas, serpientes, perros. Fobias a la sangre, a las inyecciones, ¿sí? A las agujas, a accidentes, a procedimientos médicos. Y después hay otro tipo de fobias que también son comunes, como es el miedo a atragantarse, el miedo a vomitar, el miedo a los ruidos fuertes, el miedo a los payasos, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuáles son las causas? Malas experiencias principalmente, ¿no? Genética o comportamientos aprendidos. ¿Sí? Y la otra causa es la función y la estructura del cerebro. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Preguntas. Me quedó duelo colgado, perdón, pero me emocioné. Preguntas. ¿Se entendió lo que es el estrés, lo que es ansiedad? ¿Segura, segura, segura? ¿Sí? Próxima clase, duelo. No es largo. Ay, me fui. Esperen que estaba abriendo el campus virtual y entré a otro curso. Duelo, la semana próxima. ¿Todos pudieron entrar al campus virtual? ¿O alguno todavía no? Sí, yo pude entrar. Para saber si les paso material al Silvia. Hola, buenas tardes, profe. Me costó entrar hoy y no puedo entrar yo, por eso lo miro y leo todo por el WhatsApp. Bien, entonces sigo mandando al WhatsApp. Les voy a mandar, además de lo que mandé, primero auxilios psicológicos, ¿sí? Y les voy a mandar trauma. ¿Qué es el trauma? Sí, ¿quién está primero? A ver. Laura. Buenas tardes, profe.
No, yo tampoco no puedo entrar al campus. ¿Por qué Me es no? imposible. Yo tampoco. No sé, me mandaron una contraseña, otra y no es Bueno, imposible. no se preocupen, no les voy a poner a renegar. Les mando por WhatsApp. Bueno, Total, no tenemos que hacer ningún trabajo práctico en el campus virtual, como en los otros cursos que duran 6 meses, que sí tenemos validaciones y demás. Así que les mando por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Y recuerden lo que tienen que averiguar para la clase próxima. ¿Sí? Nos vemos se me fue el martes. Y ya les cuento, porque seguro que no llego, que alguna clase extra vamos a tener. Pero queda entre nosotros. No le decimos a nadie. ¿Sí? Listo, genial. Después más cerca, ya el mes que viene, diciembre, pues diciembre encima nos toca un mes que como que, diciembre. Es diciembre. Pasa así. Vamos a meter ahí un sabadito o algo ahí en el medio de escapada, solo para nosotros. Bueno, profesor, ¿Sí? me retiro, así que buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, que tengan una excelente semana. ¿Sí? Gracias. Y ahora ya me pongo a enviarle lo otro para que lo vayan teniendo, ¿sí? sí. Les mando un beso entonces a cada uno de ustedes. Hasta el próximo martes. Hasta luego.